Corrientes fue epicentro de los ojos del país porque, por supuesto, se realizó el 12º Congreso de Economía Regional y como orador central, principal y de cierre estuvo el presidente Javier Milei, pero no solamente él, había expositores muy interesantes. Vamos a hablar con Alberto Medina Méndez, que es el organizador de esto, presidente del Club de la Libertad, que está en línea. Alberto, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Un gusto estar en línea contigo. Bueno, ¿cómo fue la cosa? Intensa, con mucha actividad durante todo el día. Arrancamos 8:30 de la mañana con el acto de apertura y a partir de allí fue una especie de maratón de conferencias, de paneles, de ponencias. En otras ocasiones fueron 2 o 3 días, ¿no? Si no recuerdo mal. 2 días. 2 días. Históricamente el Congreso de Economía Regional son 2 días. Siempre lo hemos hecho 2 días, hasta la edición número 11, te diría. Y esta nos vimos forzados a unificarlo en un solo día porque la presencia del presidente nos obligaba a un predio de mayor volumen por la convocatoria. Y eso de alguna manera nos impedía repetir el segundo día con el mismo formato, porque claramente la convocatoria del presidente es muy superior a cualquier otro orador que venga. Entonces, bueno, decidimos unificar, porque si no hubiera sido un día en un lugar y otro día en el otro lugar, hubiera generado mucha confusión y obviamente resignamos un poco del volumen que habitualmente tiene el Congreso en cantidad de ponentes, que suelen ser 40, 45, 50, y nos ajustamos a este formato de 27, 28 oradores, que es menos que lo que habitualmente tenemos, pero para condensarlos en menos tiempo, ¿no? Bueno, ¿y qué conclusiones sacás? Más allá de que es impactante, por supuesto, la presencia de Milei, de por sí ya es un mérito de ustedes que el presidente esté, que haya venido además con algunos de los más importantes dirigentes, ¿no? Ahí estaban los Menem, estaba Karina y otros, estaba Federico Furiasi, jefe de gabinete también. No lo vas a ver. Lo más importante, para nosotros lo más importante, por supuesto, obviamente el broche de oro de la conferencia del presidente te levanta mucho la vara, porque además tuvimos, entre comillas, una cuota de suerte, porque se produjo muy pocos minutos antes de que él suba al atril la noticia del acuerdo con Estados Unidos, ¿no? Que de hecho fue la razón por la que se demoró un poco el inicio, habrá subido unos 10, 15 minutos después del horario que estaba fijado, porque le estaban pasando detalles de la firma del acuerdo. Entonces nos tuvimos que demorar un poco para poder entrar y obviamente de paso comunicó oficialmente la noticia ahí también, aprovechando el ámbito del Congreso, lo cual para nosotros fue obviamente de mucho impacto, pero al mismo tiempo tiene que ver más con el momento coyuntural que con la organización del evento en sí, ¿no? Hoy la conferencia del presidente, 80, 85 minutos, no es habitual, tanta extensión me refiero, ¿no? Y tanto nivel de detalle, pero de alguna manera también trazó una hoja de ruta muy profunda sobre lo que puede venir de aquí en adelante. Y en el resto del Congreso me quedo con un montón de ponencias muy interesantes y con aristas distintas, ¿no? Se habló de lo jurídico, se habló de la mirada del empresariado, tuvimos un aporte de jóvenes empresarios correntinos que mostraron también su percepción del camino que se está recorriendo, o varios economistas extranjeros, tuvimos oradores de Venezuela y de Paraguay. Creo que fue muy enriquecedor los matices y al mismo tiempo la diversidad de ángulos para encarar el tema del crecimiento económico. Y si vos te pones a mirar hacia atrás, digamos, siempre fue muy rica en calidad de expositores, han estado en el Congreso presencialmente o vía Zoom o de la manera que fuera, algunos de los más importantes conferencistas y economistas de muchas partes del mundo, esto me consta, pero a lo mejor había un clima distinto 4 o 5 años antes, ¿no es cierto? Hoy, ¿no es cierto? ¿Es así? Sin duda, sin duda. Sí, porque por supuesto los que defendemos estas ideas hemos predicado en absoluta mayoría, aplastante mayoría, durante muchos años, porque éramos de alguna manera un grupo de personas que estaban en los márgenes de la discusión política. Hoy, obviamente, la centralidad es distinta, porque hay un presidente que comulga con estas ideas, que las defiende y las promueve,
y obviamente la atención gira y por supuesto hay más convocatoria, más gente dispuesta a escuchar, más entusiasmo también, había muchos jóvenes ayer, la verdad que fue muy potente la presencia de los jóvenes, todo el mundo lo destacaba, y cuando digo jóvenes no me refiero a chicos que van por curiosidad, sino gente que estaba muy interesada en el contenido del evento, y me consta porque lo charlé con muchos de ellos, y entonces obviamente el marco es totalmente distinto y el clima de época, si querés, se ha modificado en este caso en favor de las ideas, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿hay algo que te sorprendió o alguien que te haya sorprendido por alguna razón? ¿De los oradores? No sé si por estar ahí, que sí, mirá, nunca pensé que te iba a estar sentado acá, o igualmente alguno de los oradores. Bueno, eso ya, Jorge, a esta altura del partido te diría que es casi cotidiano para nosotros, porque todo esto que está pasando para nosotros está fuera de las posibilidades, por lo menos para la gente de mi generación, de que nosotros pudiéramos ver, o sea, que tuviésemos la oportunidad histórica de, por ejemplo, de que el Congreso de Economía Regional tenga un presidente en ejercicio disertando, no estaba en los manuales, hace pocos años atrás, tantos, invitar a un disertante al Congreso era una especie de patriada, ¿no? El que venía era un claro, lo que pasa es que en el caso de ustedes, un disertante se les volvió presidente. Ese es el tema, ¿no? O sea, claro. El tema es que los disertantes hoy ocupan otra posición. Manuel Adorni, que vino 3 veces a disertar en Congreso con nosotros, hoy es jefe de gabinete. Obviamente el presidente Milei, que fue 6 veces orador del Congreso, hoy ocupa esa posición. Entonces, obviamente para nosotros es todo como una especie de sueño que no estaba ni siquiera en los registros. Es decir, nosotros jamás nos hubiéramos imaginado que alguien que piensa como nosotros va a ocupar esa posición en este tiempo, ¿no? Uno trabajó siempre en la batalla cultural convencido que esto era una cosa de largo plazo, que estas cosas podían suceder décadas después, y de pronto, bueno, se alinearon los planetas, se dieron un montón de circunstancias contextuales y estamos parados aquí. Anoche, por ejemplo, cuando se anuncia el acuerdo con Estados Unidos, para los que pensamos de esta manera, el acuerdo con Estados Unidos era una cosa absolutamente imposible de conseguir. Un acuerdo bilateral con Estados Unidos, siendo nosotros parte del Mercosur, es absolutamente impensable. Quizás la gente todavía no tomó conciencia de la dimensión. Igual no conocemos todavía muchos detalles, ¿no? Por eso no podemos analizar in extenso, digamos, ¿no? Falta conocer la letra chica, pero de todas maneras es un avance importantísimo. Claro, no hubiéramos tenido ni una conversación sobre un acuerdo bilateral. O sea, hace 10 años atrás. No estaba ni en la grilla, porque además ellos no querían conversar con nosotros. Es decir, no era un problema de si Argentina quería un acuerdo. El problema era más profundo, ¿no? Era si Estados Unidos tenía intención de tener un acuerdo con un país sudamericano en forma bilateral respecto del resto del continente. Y eso también está fuera del radar, ¿no? Después, por supuesto, vamos a tener que mirar lo instrumental, y habrá mucho que conversar ahí, pero estamos hablando ya de otra categoría, de otra liga. Estamos hablando de que se abre la puerta del país más importante del mundo en términos de mercado, con todo lo bueno que trae de los dos lados, como compradores y como vendedores. Un mercado al que vos le vas a poder vender más, con todas las restricciones que seguramente el acuerdo va a tener, ¿no? Sí, por decir un caso, alguna de las cosas que se conocen es que, por ejemplo, Argentina, esto ya fue anunciado previamente, pero es parte del acuerdo aparentemente, Argentina va a cuadruplicar su cuota de exportación de carne de 20.000 a 80.000 toneladas, ¿no? Por ejemplo. Eso para Corrientes es una noticia gigante. Sí, claro, totalmente. ¿No? También la cuestión del acero, algo que era muy preocupante, y por supuesto que tiene muchas cosas, muchos costados seguramente beneficiosos. Insisto, hay que esperar la letra chica para que el entusiasmo no nos gane, pero no deja de ser muy importante. Y el otro día Scott Bessent en un reportaje, cuando viste que porque cada vez que le hacen un reportaje a Bessent, le dicen, pero ¿por qué nosotros fuimos a poner plata a Argentina? ¿Por qué ayudamos? Y dice, no, en realidad estamos haciendo negocio con Argentina, nos fue bien, nosotros hicimos, nos rindió en plata, digamos, lo que fuimos a hacer, pero además estamos haciendo alianza desde el punto de vista geopolítico. Se vienen elecciones en Chile y ahí te quiero preguntar qué pensás que va a pasar el domingo en las elecciones en Chile. Tendremos elecciones en otros lugares de Latinoamérica y obviamente que Estados Unidos está mirando
de una manera mucho más, más cercana a toda esta cuestión por lo que tiene que ver con la relación con China y demás, ¿no es cierto? Me hiciste acordar, durante muchos años en Argentina discutíamos que Estados Unidos no ponía la mirada en Argentina ni en Sudamérica, que siempre fue el continente abandonado porque había otras prioridades, estaba Medio Oriente, Europa, Estados Unidos siempre concentrado en Estados Unidos. Sí, el patio trasero, ¿no? Sí, y de pronto empieza a prestarle atención y me río un poco, ¿no? Porque ahora estamos preocupados porque le presta atención. O sea, hace algunos años atrás decía, che, nos ignoran, no existimos, y de pronto ahora, che, ¿por qué tienen ahora tanto interés en nosotros? O sea, lo que pasa es que hay, vos hablabas hoy de planetas que se alinean. Sí. Hay cosas que son muy importantes. Por ejemplo, acabo de leer hace 24 horas que por esta cuestión del auge de la inteligencia artificial va a haber necesidad, por ejemplo, de cobre de más del 30% en el mundo. Y eso para la Argentina es una noticia espectacular. Pero por supuesto, siempre y cuando hagamos lo que dijo el presidente, porque nosotros siempre dijimos, y esto lo vengo diciendo yo en mi propia batalla cultural, no de la libertad de avanza, no ni nada por el estilo, sino de las ideas que tienen que ver con esto, de tantos años en los medios, de que por qué nosotros éramos los giles cuando veíamos que Chile exportaba cobre, exportaba miles de millones de dólares en cobre, nosotros no, porque nosotros queremos proteger el cobre. Chile exporta salmones y nosotros no permitimos la salmonería porque nosotros cuidamos el recurso. Nosotros no pasamos cuidando los recursos y el resto de los países vecinos viven mucho mejor que nosotros de los recursos, ¿no es cierto? Yo suscribo lo tuyo, pero en Argentina lamentablemente ganó, entre comillas, la batalla cultural, la preservación por sobre el desarrollo. Es decir, es más importante. Ayer pasaba en la conferencia esta muy larga del presidente, que para nosotros fue un exceso de generosidad, en esos más de 80 minutos de la conferencia. El correntino diría, estaba aliado, ¿eh? Estaba hallado, sí, estaba hallado. Es una buena definición. Tiró el número que vos estás planteando, dice que exporta Chile 50.000 millones de dólares al año y Argentina 4.000 millones de dólares al año por la minería. Y entonces decía, es muy difícil creer que Dios le dio 10 veces más recursos a Chile que a nosotros en la misma cordillera. Claro. Entonces, el tema está que Chile aprovechó la cordillera y la riqueza de la cordillera, y Argentina entró en una discusión circular que es que no se toca lo que está ahí porque es una riqueza oculta, escondida. Mientras tanto, en esas mismas provincias, fíjate la paradoja, ¿no? En las mismas provincias que están en la zona de la cordillera, después hablamos de la pobreza de La Rioja, de Catamarca, de San Juan. ¿Sí? Claro. Entonces es como una paradoja, es como que vos tenés enterrado 45.000 millones de dólares anuales de exportación hundidos, mientras tenés una sociedad que no consigue trabajo, que no se puede desarrollar. Sí. Otra muestra de esa estupidez la hemos tenido allá cuando arrancaba el gobierno de Néstor Kirchner con las pasteras, ¿te acordás? Gualeguaychú, el Puente Cerrado, ese delirio. Se fueron las pasteras, después vino otra, invirtieron miles de millones de dólares, además con los más altos estándares de compromiso con el ambiente, etcétera. No pasó lo que se dijo que iba a pasar, ¿no? La contaminación y toda esa historia. Sí, tal cual. Y fíjate hasta dónde nos pegó a nosotros, en Corrientes, que nosotros discutimos mucho tiempo en Corrientes qué hacemos con el tema de la pastera, traemos, no traemos, la gente se va a enojar, no se va a enojar, y nos quedamos envueltos en esa discusión, ya pasó bastante tiempo de Fray Bento, y nosotros seguimos sin la pastera. Así es. Sin aprovechar nuestros recursos naturales, porque todavía para un sector de la sociedad es una mala palabra eso. Sí. Entonces, para evitar la discusión, funciona como una especie de corset, ¿no? Para no discutir esto y para que la sociedad no se enoje, o pensamos que potencialmente se enojaría, bueno, no lo hacemos, no lo discutimos. Sí, un caso patente fue la prohibición que se festejó acá como un campeonato mundial a partir de la lucha de Greenpeace y otros, la prohibición de las salmoneras en el sur. Entonces, de este lado no se puede hacer. ¿Qué hacen las salmoneras? Lo hacen del otro lado y exportan muchos miles de millones de dólares, una de las principales exportaciones de
de Chile tiene que ver con el salmón, digamos, ¿no? Como Fraiventos y Gualeguaychú, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, Alberto, felicitaciones. Sabes que en nuestros intercambios por ahí hay cosas que no compartimos. El fondo de la historia sí, pero a mí me gusta charlar, me gusta argumentar y me gusta escuchar argumentos también, así que una cosa no obsta a lo otro, y mucho menos saludarte y felicitarte porque esto es un logro importante, un trabajo que se acrecienta todos los años del Club de la Libertad. Agradecido por tu gesto de siempre, y aprovecho públicamente para pedirte disculpas porque ayer tu productora nos iba pidiendo ayuda y nosotros estábamos absolutamente superados en todas nuestras líneas. Por supuesto. Por supuesto. Gracias, Alberto. Un abrazo. A vos, un gran abrazo para todos. Alberto Medina Méndez, presidente del Club de la Libertad.